Muy buenas tardes, buenos días para América Latina y bienvenidos a un nuevo webinar de aguasresiduales.info, una sesión que llega en el momento justo. La industria europea del agua residual está entrando en una nueva etapa. La revisión de la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, la conocida como la TARU, nos pide algo muy concreto: más eficiencia, más rendimiento y más capacidad de adaptación, sin dejar de trabajar, como siempre, con infraestructuras que llevan años sosteniendo nuestras ciudades. Y ahí está nuestro gran reto: hacer más, hacerlo mejor y hacerlo con inteligencia. Hoy vamos a ver cómo esa combinación entre optimización digital y tecnologías mecánicas robustas de toda la vida pueden marcar la diferencia. Cómo unir datos con fiabilidad, la visión con el equipo que nunca falla, etcétera. Porque el futuro del tratamiento del agua no va solo de innovar, va de transformar lo que ya tenemos para que siga dando vida durante muchos años más. Para ello contamos con 4 invitados de primer nivel. Gema Palomo, responsable de digital en Veolia, nos mostrará el potencial del gemelo digital Upgrade para mejorar la eficiencia, reducir consumo y facilitar el cumplimiento de la nueva directiva. También en la ronda de preguntas nos acompañará Matthew Lamotte, jefe de ventas, experto en transformación digital. Después, Bruno Dura Garrido, asesor en tratamiento del agua de la Embajada de Dinamarca en España, nos presentará la solución de Landia para la mezcla de digestores con equipos externos, una tecnología que aporta fiabilidad, flexibilidad y una operación más segura. En la ronda de preguntas estará con nosotros su director de ventas, Torquil Mahagada. Os recuerdo que tras las intervenciones de nuestros invitados dispondremos de nuestra habitual ronda de preguntas. Las ponencias de hoy las tenéis, recordad, en la pestaña de App, en Compartir Medios, y mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis. Y ya, sin más dilación, damos paso a nuestra primera invitada, Gema Palomo, de Veolia. Gema, muy buenas tardes, bienvenida, adelante, activa por favor el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a tratar cómo podemos avanzar fuertemente en la optimización de las operaciones de plantas residuales, como José Miguel comentaba, ya que las exigencias a las que nos enfrentamos crecen sin descanso. La pregunta ya no es si necesitamos cambiar, sino cómo podemos liderar ese cambio. Les mostraremos un camino bien probado en más de 350 plantas de tratamiento de aguas para que sus operaciones sean inteligentes, absolutamente conformes, más seguras y, evidentemente, sostenibles. Soy Gema Palomo, lidero el equipo de desarrollo de soluciones digitales a nivel global de Veolia Water Technologies para el ámbito de servicios, con sistemas de apoyo a la operación de plantas y redes de saneamiento. Los desafíos que enfrentamos son complejos, pero la solución no tiene por qué serlo. Estamos aquí para hablar de cómo pasar de una posición reactiva a una de control proactivo y optimización. Mi compañero Mathieu Lamotte nos ayudará también en las preguntas. Entonces, el mundo del tratamiento de aguas residuales no se está volviendo más simple, al contrario, es cada vez más complejo. Durante años, una planta se construía con un propósito claro y estático, tema de QoS, etcétera. Pero hoy todos hacemos malabares con una docena de prioridades que compiten entre sí. Necesitamos reducir el OPEX, pero también eliminar nuevos tipos de contaminantes. Necesitamos tener energía, pero nos estamos quedando sin espacio físico para nuevos equipos. Esta presión constante por hacer más con menos en un entorno que siempre está cambiando es la nueva realidad. Entonces, ¿qué es lo próximo? La nueva directiva, como José Miguel comentaba, la TARU, y esta complejidad está por ampliarse. Esta directiva de la Unión Europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas no es solo una actualización, es un cambio fundamental. Introduce límites más estrictos para los efluentes, exige la eliminación de microcontaminantes, fija un ambicioso objetivo de 100% de neutralidad energética para 2045 y demanda una transición hacia el reporte digital continuo, haciendo públicos los datos de rendimiento. La presión aumenta y las formas de operar
habituales ya no serán suficientes. Entonces, ¿cómo se puede prosperar en esta nueva era de cumplimiento más estricto? Se nos está pidiendo que seamos unos equilibristas, balanceando el cumplimiento normativo, los costes, el uso de energía, la recuperación de recursos, todo mientras nos enfrentamos a la tormenta de nuevas regulaciones. Puede parecer que estemos perdiendo el equilibrio. Entonces, como veis, el Hub Wastewater Plan realmente nos ayuda en los desafíos locales y experiencia global. Veolia desarrolló esta solución digital para los desafíos del mercado. Iniciamos esto en el mercado danés, en el cual tenemos altos requisitos de cumplimiento con condiciones de carga y entornos muy exigentes, con el alto coste de operación, energía, mano de obra. Y todo esto ha ido desde el 1993 ampliándose. De manera que, como podéis ver, en este momento, en Hub Performance Plan está en el cloud desde el 2017. Y en el 2019 tenemos predicciones, modelos de Machine Learning con inteligencia artificial y optimizaciones usados en muchísimas plantas. Como veis aquí tenemos más de 30 años de experiencia y más de 350 referencias a nivel global y 15 patentes. Este es el mapa en el cual podéis ver todas las referencias globales. Desde los orígenes en Dinamarca, esta experiencia, como veis, ha sido bien probada y adoptada en todo el mundo. No hablamos de un puñado de instalaciones, son más de 350 a nivel mundial, desde plantas pequeñitas que dan servicio a 1000 personas hasta una red que atiende a millones. Así que no solamente este mapa representa ubicaciones, representa confianza, resultados y un estándar global de excelencia. Entonces, ¿cómo funciona esto? No es magia, es la poderosa combinación de la planta real y su gemelo digital perfecto. A la izquierda podemos ver la planta física, el SCADA, los operadores, los medidores. A la derecha tenemos Hubgrade. Entonces, Hubgrade toma los datos en tiempo real y los combina con simulaciones avanzadas, inteligencia artificial y 170 años de conocimiento operativo de Veolia. Ejecuta muchísimos cálculos para predecir el mejor resultado posible. Luego envía una consigna operativa optimizada de vuelta a la planta, ajustando automáticamente el proceso 24 horas, 7 días a la semana. Entonces es como un equipo de Fórmula 1. El operador es el piloto experto y Hubgrade es todo el equipo de carrera analizando datos en tiempo real para asegurar la victoria. Este es el modelo de control predictivo, combinando los datos históricos, los modelos matemáticos y prediciendo el comportamiento del sistema para optimizar las acciones de control. Entonces, ¿cuáles son los 3 mayores desafíos? Focalicémonos en estos. Sostenibilidad, para reducir la huella ambiental y construir la resiliencia climática. A posteriori, la excelencia operativa, evidentemente para aumentar la capacidad y gestionar eficientemente los desafíos, como los eventos de mucha lluvia. Y evidentemente la regulación y el cumplimiento de la legislación. Esta es la base de todo. Optimizamos cada aspecto, pero siempre y siempre para asegurar que cumplan las regulaciones más estrictas. Entonces, hablemos de impacto. Hubgrade es una herramienta poderosa en la lucha contra el cambio climático. No hablamos de pequeños porcentajes, hablamos de reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero de una planta, incluso hasta llegar a un 60%. Solo en el 2024, nuestros clientes y todo el mundo eliminaron 50.000 toneladas de CO2 equivalente. Así que, como podemos ver, el mayor ahorro proviene de la optimización de la electricidad, que representa más de la mitad de las emisiones de una planta típica. Rangos de ahorros típicos.
El impacto no es solo ambiental, es operativo y financiero. Vamos a dar todas estas cifras, pero vamos a ser muy claros. Las cifras que podéis ver aquí no son proyecciones teóricas, son ahorros reales conseguidos por todos nuestros clientes, nuestros partners, nuestros socios. Evidentemente, bueno, podéis ver hasta un 69% de reducción en energía, reducción del 100% en ciertas dosificaciones de químicos, un 60% de aumento en la capacidad biológica e incluso una reducción del 85% en temas de desbordamientos de los sistemas. Este es el poder de la verdadera optimización, en temas de alcantarillado. Evidentemente, lo que estamos haciendo es balancear y siempre cumplir con el tema de conformidades, ¿no? O sea que podemos llegar hasta unos ciertos límites dependiendo del cumplimiento. Entonces, ¿cómo es posible esto solo con un software? Vamos a ver un concepto clave, la estabilidad, ¿vale? Realmente aquí, antes de Hubgrade, podemos ver en la parte de la izquierda un operador puede pensar en estabilidad del proceso con lo que son el tema de agitación, el tema de las soplantes, el modo de aireación de la planta. A partir de esta línea de aquí tenemos los datos en los que se ha incorporado y puesto en marcha Hubgrade Wastewater Plant y a raíz de esta línea de aquí podemos ver cómo el sistema está optimizando en tiempo real según la parte del influente, que es variable, pues podemos ver que vamos cambiando la agitación y lo que es la aireación de las soplantes. De manera que tenemos un sistema estable, conforme y optimizado. Aquí podéis ver pues hasta un menos 33%, menos 34% en temas energéticos y de tema de nitrógeno. Evidentemente, la verdadera optimización no ocurre en el vacío. Es el tema de la conectividad y de los datos, analizando la previsión meteorológica, de predicción de lluvia, analizando el mercado energético en tiempo real y sabiendo el precio del coste de energía para decidir el momento más barato para usar esta electricidad, ¿no? Entonces, como podéis ver aquí en este ejemplo. Además, si los datos no son correctos, el sistema avisa de ello y no los vamos a tener en cuenta. O sea, tenemos pues ciertos salvaguardas ahí para de esa manera ser precisos, ¿no? Si la medición de un sensor se desvía de nuestra predicción, es un mal ajuste, el sistema lo detecta, alerta al operador sobre un posible problema y, lo que es crucial, excluye esos datos erróneos de las acciones de control. Esto nos asegura que siempre tomemos decisiones basadas en la realidad, ¿vale? Vamos a comentar el trayecto hacia la optimización del proceso en tiempo real. En el viaje digital realmente vamos desde los sensores, tenemos muchísimos datos, la toma de datos, qué hacemos con todos estos datos, cómo los podemos simplificar y sacar valor a los datos y tomar las decisiones adecuadas, ¿no? O sea que realmente lo que hacemos es, con estos datos, aumentamos los temas operativos y luego llegamos al tema de la optimización a tiempo real. Voy a explicar también casos específicos publicados en diferentes partes del mundo, como por ejemplo este de Lituania. El objetivo era reducir la huella de carbono y el OPEX y conseguimos unos ahorros
anuales de 180.000 euros y una reducción masiva en la dosificación. Estos son los resultados garantizados. Como podéis ver, los retos eran reducir el impacto medioambiental, reduciendo el nitrógeno total en el efluente, reducir los gastos operativos y reducir la huella de carbono en la planta. Y aquí podéis ver realmente el ahorro de energía de 27%, el tema del 21% del nitrógeno total removal y el external carbon dosing reduction. Vale. En la planta de Colding también el reto era las redes de saneamiento, reducir los riesgos del exceso de caudal que puede venir y poder tener inundaciones en dichas redes. Y la planta de tratamiento de aguas necesitábamos disminuir los costes operativos asegurando la conformidad del efluente durante los periodos de fuertes lluvias en la zona. Entonces, en este caso, hemos ahorrado más de 2 millones de euros al evitar nuevas construcciones porque realmente hemos podido reduciendo los desbordamientos del sistema en un 85% y aumentando la capacidad hidráulica en un 80%. Este es el poder del sistema conectado. Pero además también tenemos el tema de obtener capacidades de tratamiento extra, como en la planta de Países Bajos, en EDE, en que el reto pues, se tenía que tratar un aumento del 20% de entrada, sin tener que, bueno, no sé qué, se tenía que ver si se podía hacer sin ampliar la línea de procesos a una tercera línea. Y finalmente, gracias a Havre Wastewater Plant, se ha podido realizar esto, optimizando la capacidad de la planta, incrementando la eficiencia del tratamiento y, a la vez, cumpliendo con los estándares de calidad del efluente. Por lo tanto, no se tuvo que ampliar esa tercera línea y se ha podido ahorrar en más de 10 millones el tema CAPEX. Pero teniendo el tema hidráulico de total nitrógeno in effluent y reduciendo el tema de fósforo en el efluente a la vez. Entonces, los 5 principales casos de uso más innovadores, como hemos comentado, optimizando el consumo de energía, basando en el precio de mercado en tiempo real, reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir los niveles de nitrógeno total y el fósforo total en el efluente hasta un 60%, equilibrando la red de saneamiento y la EDAR en perfecta simbiosis y reduciendo el OPEX general de la planta entre un 20 y un 30%. Evidentemente, el cumplimiento normativo es siempre un requisito indispensable. En última instancia, nuestro objetivo es muy simple. Queremos darles todas las armas para poder ser tremendamente proactivos en las operaciones. Esto no es una caja negra tecnológica, es una herramienta para empoderar al equipo, para darles los mejores datos y conocimientos para que tomen las mejores decisiones. Se trata de que, de que realmente se mueva a un enfoque muy proactivo a la vez que conforme a todas las legislaciones. Y bueno, contactamos para preguntas. Paso la ronda a José Miguel. Muchas gracias por su atención. Estupendo, Gemma. Pues muchísimas gracias por habernos comentado con todo detalle cómo es la plataforma Upgrade. Y después tendremos la oportunidad en la ronda de preguntas de avanzar un poco más en los detalles y de conocer un poquito los detalles. Así que gracias. Le doy paso a Bruno Durá. Bruno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Miguel. Creo que se me debe de escuchar bien. Sí, estupendamente. Sin Muy problema. bien. Un pequeño problema al inicio, pero ya está todo solucionado. Así que... Efectivamente, disculparme. He tenido un problemilla con la cámara, que estoy aquí peleándome con mi pareja por la cámara. Pero bueno, ya está solucionado, estoy aquí. Y nada, José Miguel, muchas gracias a ti, como siempre, a Aguas Residuales, por la excelente y muy necesaria labor que hacéis de divulgación en este sector. Y nada, voy a presentaros, voy a ir compartiendo pantalla. Espero que os sea también gracias a todos los participantes y a las personas que hay online. A ver,
Compartir pantalla. Espero que os resulte interesante. Creo que puede serlo. Voy a Yo hablar de... presentación, Bruno, en PDF, si tuvieras cualquier problema, ¿vale? La tenemos aquí. En Esto principio es está, ¿no? Adelante, la vemos bien, perfecto. Adelante. Muy bien. Pues yo voy a hablar del sector del agua, de aguas residuales en Dinamarca, en concreto de una planta que se está expandiendo y bueno, se están utilizando muchas tecnologías y voy a hablar más en concreto de una, que quizá pues es la que vengo a presentar, además de las generalidades del sector del agua. Cuando hago ponencias de hablando del sector del agua danés, me gusta empezar con esta diapositiva. Esta diapositiva muestra quizá los 3 pilares básicos en los que se sustenta el sector del agua en Dinamarca. El primero es que el 100% del agua que se obtiene en Dinamarca viene de recursos subterráneos. Esto se dice muy rápido, pero condiciona todo el sector del agua que viene después. El tratamiento de esta agua subterránea para hacerla potable simplemente es una aireación y una filtración. No hace falta mucho más para el agua. Normalmente el recurso subterráneo es de muy buena calidad. Después, este agua se distribuye en la red y en Dinamarca hay una tasa de pérdidas de agua en red de un 7%. Esto también es súper importante para Dinamarca y quieren mantenerlo como mínimo por debajo de un 10%. De hecho, hay una normativa en Dinamarca por la cual si superas ese 10%, tu empresa gestora es multada. Con lo cual hay una presión muy grande para pues, tener ese límite del 10%. Y después, quizá en lo que voy a enfocar la presentación de hoy, que es agua residual, pues para 2030 el país espera que el sector pues, de tratamiento de aguas sea energéticamente positivo, es decir, que genere más energía de la que consume. Y esto no solo las plantas grandes en Dinamarca, que ya en general son la mayoría energéticamente positivas, sino todo el sector en global. Como sabéis, esto no es una idea danesa, sino que es también parte que está recogido en la nueva directiva de aguas residuales urbanas. Se van a hacer auditorías energéticas o se pretenden hacer en un futuro auditorías energéticas a las empresas gestoras de agua de una cierta entidad de más de 100.000 o 10.000 habitantes equivalentes. Y bueno, quizá también la directiva europea está un poco influenciada por la visión danesa del sector del agua. No sé hasta qué punto pues, estáis al tanto, pero desde Dinamarca se quería incluso los negociadores para la Unión Europea en esta directiva desde Dinamarca querían ser incluso más restrictivos. Una realidad pues que los países del sur de Europa estaban totalmente en contraposición y de hecho buscaban que fuese más abierta o más flexible. Pero bueno, al final nos ha quedado la que nos ha quedado. La cual ahora mismo está aprobada por el Parlamento Europeo y está pues en fase de aprobación o de transposición a reglamentos locales. En España estamos con la TARU, sería la transposición al reglamento español. También hay algunos conceptos que no quedan del todo definidos, que todavía están en discusión en Europa, pero bueno, la realidad es que acabará llegando tarde o temprano y será una realidad en nuestras empresas gestoras y plantas de tratamiento. Pasando ya a Biophos. Biophos es la empresa gestora del agua de la ciudad de Copenhague. Actualmente trata el agua de 1,2 millones de personas, lo cual son unos 2 millones de personas equivalentes. Pues eso es pues las personas más el agua de la industria y otros procedencias. La idea de Biophos es que sus plantas de tratamientos no simplemente traten el agua, eso ya es como básico, pero que también sean generadores de recursos para poder ser utilizados en la sociedad. Pues eso, la idea es que se recoja materiales, también energía, calor y todo eso sea utilizable por la sociedad, ¿no? La idea un poco de economía circular. Y bueno, después también Biophos, pues como muchas empresas gestoras también en el sur de Europa, en España en concreto, pues hace también muchas labores sociales y educativas y de visibilidad del sector del agua. Esto es un poco como presentación de Biophos general y estas son las 3 plantas de agua que gestiona en la actualidad Biophos. Las 3 están situadas en la ciudad, en la capital danesa, en Copenhague. Voy a intentar pronunciar las 3. Tengo mi compañero Holger, está por ahí por el chat, seguro que se tira de los pelos con mi pronunciación. Pero de arriba abajo tenemos Lynetteholm, que fue construida en el 79, una de las más nuevas, de 1,2 millones de habitantes equivalentes. Después Damhusson,
que es del 32, una de las plantas más antiguas, en contraposición con Ligneten, más antiguas del país, que ahora mismo está en 350, 1000 pi, que esta planta es la que me voy a centrar más adelante en la presentación, porque, bueno, considero que es la más interesante en ese momento porque se está expandiendo y, bueno, se están implementando muchas tecnologías nuevas que quería comentar. No voy a hablar de todas porque no tenemos tiempo, pero bueno, me voy a centrar en una que considero interesante. Y después también estaría Avendor, que es del 68, con algo menos de medio millón de aquí, de habitantes equivalentes. Todas, como digo, tratan el agua de la ciudad de Copenhague. Un poco más de información sobre estas tres plantas. Las tres tienen requerimientos de eliminar nitrógeno y fósforo y además todas generan biogás, todas tienen línea de fangos. Ligneten y Avendor son capaces de vender el biogás directamente a la red, están conectadas con la red y Damuson se espera que conecte en esta expansión que se está haciendo y termine la conexión en 2026. Además, las tres plantas son capaces de vender energía calorífica. Esto es muy importante y volveré a este tema después, pero las tres plantas son capaces están conectadas con la red de calefacción de distrito. Esto es algo que en España no se lleva o no se utiliza, no tenemos las infraestructuras, pero en países nórdicos está a la orden del día. Prácticamente, pues las grandes ciudades todas tienen calefacción de distrito. Volveré a ello más tarde. Siguiendo hablando un poco generalidades sobre Biophos, aquí podéis ver pues cómo las emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso de CO2, han ido disminuyendo desde 1999 y cómo al mismo tiempo el balance energético, bueno, estos son porcentajes de la energía que se produce en contraposición con la energía que se consume. Como podéis ver, desde 2014 ya la empresa era capaz de producir más energía de la que consumía, en concreto un 122%. Ahora mismo en 2022 estaba en 170, en la actualidad en 2024 creo que cerró el año con 220, algo así, luego lo vamos a ver. Estos últimos años no ha subido, no ves mi cursor, pero estos últimos años no ha subido pues no ha mantenido la subida, sino que se ha estancado un poco el porcentaje. También debido a los nuevos requerimientos y a que se forzó a las empresas gestoras a tratar más agua. Y además también la población de Copenhague ha ido aumentando, como toda gran ciudad. Y también que se tiene que tratar en Dinamarca todo el agua de agua de lluvia. Apenas se permite el overflow, que no sé el nombre en español, los sobrevertidos. Además, también comentar en temas de CO2, el año pasado se consiguió ser CO2 neutral, es decir, pues de la energía que se consume, que desprende CO2 o de los procesos, todo eso se compran créditos verdes. Bueno, no, en ese caso no se compran créditos verdes porque como se vende a la red energía verde, pues de alguna manera se contrarresta y actualmente pues la empresa Biophos es capaz de decir que es neutral en términos de CO2. Pues se podría asimilar a que no expulsa la atmósfera CO2 por la energía verde que consume y vende. En esta imagen podéis ver los balances energéticos de las tres plantas gestionadas, como ya Ligneten, Avendor y Damuson. Ligneten es la que tiene una producción de energía o un balance de un 424% y la que da un poco el título a la presentación. Después, Avendor también está por encima del 100% y Damuson está en un 34%, que el año pasado fue un 80 y algo, y esperamos que tras la expansión y la aplicación de las nuevas tecnologías esté por encima del 100%. Claro, ¿qué pasa? Aquí hay un poco de truco porque Ligneten, 400%, diréis, ¿cómo es eso? Además, en Dinamarca, allí no se utiliza ningún tipo de energía solar o energía fotovoltaica o molinos eólicos. Allí no hay sol. No es como en España y muy bien hecho, las plantas de tratamiento están empezando a colocar paneles solares por todas partes, pero allí no tienen esa posibilidad. Lo que sí tienen es la posibilidad de vender energía en forma de calor. Y eso es lo que hacen, o sea, venden mucho, como he comentado antes, el district heating, la calefacción de distritos, son tuberías muy grandes, llenas de agua caliente, las cuales llegan a las casas, comercios, industrias y calientan estos establecimientos. Y toda esa agua caliente
se contabilicen estos porcentajes como energía calorífica. Y gracias a eso pues se llegan a estos porcentajes tan elevados. También he de decir, bueno, no sé si... el 229S que veis arriba es el total de la compañía en el año pasado, 229% de energía, de balance energético. Comentaba que si quitamos de la compra de energía lo correspondiente o sea, si en el balance energético quitáramos el agua caliente, el district heating que venden transformado en energía, la compañía seguiría un poco por encima de 100, estaría en 112%. Tenéis arriba a la derecha, podéis ver los 47.000 son megavatios hora, eso es el agua caliente, después electricidad y después biogás. Bueno, biogás y después electricidad. Simplemente con biogás y con electricidad, la planta estaría en un 112% de eficiencia energética, lo cual también es reseñable, quitando la parte del agua caliente. Pero claro, la parte del agua caliente es la que le consigue llegar pues a que el INETEN tenga una eficiencia de un 424%, que es una locura. Al final estamos hablando de plantas de generadoras de electricidad más que de tratamiento de agua residual, casi. Todo esto se lleva a cabo mientras se elimina fósforo, nitrógeno y también hay condicionantes en BOD y en COD. En la línea negra gorda podéis ver los requerimientos de la nueva directiva. Bueno, en BOD y COD la gráfica no me daba para ponerlo y está arriba. En BOD son los 25, COD 125, en fósforo es el 0,5, que seguramente muchos conozcáis ya, el nitrógeno es el 8 miligramos por litro. Y las barras son cada una de las plantas de tratamiento. Y las barras negras pequeñas, más finitas, son los KPI internos, los limitantes internos que nos ponemos en Biofuels para esas 3 plantas. Como veis, además, o sea, sería muy fácil decir que tenemos una eficiencia muy grande si no se trata prácticamente el agua. Pero no es el caso. De hecho, en nitrógeno, por ejemplo, los requerimientos que tenemos nuestras plantas son más restrictivos que los que va a poner la nueva directiva. En COD también, en BOD también. En fósforo sí que es verdad que una de las plantas estamos un poco por encima, pero bueno, eso sí nos dará algunos de problemas, pero se llegará a solucionar, manteniendo también la eficiencia por encima de un 100%, seguramente. Esto también da un poco la visión de por qué Dinamarca en las conversaciones europeas pues presionaba para estos límites, ¿no? Para estos límites que para ellos pues es su visión de cómo debería de ser una planta de tratamiento. Muy bien, voy a pasar ya a hablar más en detalle de la planta de Damuson. De esta diapositiva, bueno, tenéis ahí un montón de información del tratamiento que se lleva a cabo. Quizá comentar el Process Control, que se utiliza el software que se ha comentado, que nuestra compañera Gema ha comentado en la presentación anterior. Un software tremendamente útil. De hecho, es un software que prácticamente se inventó en esta compañía, en Biofuels. Se creó una empresita danesa para gestionar el SCADA y el PLC de las 3 plantas y a partir de ahí fue evolucionando y se creó el software de Kruger, que posteriormente fue comprado por Veolia. Pero un dato curioso es que la empresa Biofuels participó en el desarrollo del software y hubo un tiempo al principio en que cada vez que se vendía una licencia, Biofuels, que es una empresa pública, recibía un porcentaje de la venta, como si fuese pues una patente. Bueno, era una patente en su momento. Y bueno, también se consigue en estos niveles de eficiencia gracias a la utilización de este software. Si no fuese por él, pues seguramente no estaríamos en estos niveles. Es un software tremendamente útil que controla toda la planta. No solo la controla, sino que ajusta los parámetros operacionales para obtener los mejores resultados en producción de energía, en reducción de consumos y, bueno, en general también protección incluso de las bombas. Gracias a ese software, la planta es capaz de trabajar con turnos de 8 horas. No hay nadie por la noche y tampoco hay nadie los fines de semana en la planta funciona sola. Y bueno, la verdad es que es un software muy útil que nuestra compañera Gema, si tenéis alguna pregunta sobre el software, ahí está Gema para lo que necesitéis. Bueno, claro, estaba hablando de Damuson y quería comentarle el proyecto de expansión de la planta.
El objetivo del proyecto era pues acomodar el crecimiento de la ciudad de Copenhague hasta 2045 y después también mejorar la calidad del efluente que se vierte al mar de, pues, alrededor de Copenhague, pues, que si no sabéis ha estado contaminado durante muchos años. Y también la mentalidad danesa en cuestión de tratamiento de agua residual viene un poco desde esa época, ¿no? Hubo una época en la que la gente no se podía bañar en el mar, en Dinamarca, por la enorme cantidad de contaminación. Y ahí fue donde se pusieron las pilas la sociedad, junto con la parte técnica, para buscar soluciones. Y a partir de ahí, pues se generaron plantas con estos rendimientos y estos efluentes. Pues la pasión de Damuson va en esa línea, en intentar mejorar incluso aún más los vertidos. Además, también se buscaba doblar la capacidad hidráulica para, como he comentado, pues acomodar el crecimiento de la ciudad. En este sentido, se realizó se está realizando un proyecto de unos alrededor de 175 millones de euros en la planta de Damuson, que se espera finalice en 2027. En este, pues, se han cambiado muchas cosas y se están probando nuevas tecnologías. Es un proyecto súper interesante. De hecho, lo he comentado en otras ponencias, pero desde la Embajada de Dinamarca hacemos viajes a estas plantas. Si estáis interesados en ver esto por vosotros mismos, contactarnos y podemos organizar viajes a la planta de tratamiento para que veáis in situ las tecnologías. Aquí he recogido algunas de las tecnologías que se están utilizando y en esta ponencia no me da tiempo a hablar de todas, voy a hablar de la tecnología de Landia. En concreto, es una tecnología que utilizamos para mezclar los digestores. Digestores, ¿eh? Vaya problema. Estoy seguro de que si soy jefe de planta, alguno que esté escuchando o encargado de mantenimiento, podéis entender esta imagen, el dolor que es esta imagen, ¿no? Y el quebradero de cabeza cuando tienes no sé cómo decirlo en español, pero para mezclar los digestores que esté montado en la parte de arriba y unas hélices que sean los que mezclan. Que, bueno, nosotros aquí en Biofoss teníamos 4 digestores que no sé, cada 3, 4 meses había que cambiar uno porque se atascaban. Y esto era algo que es muchísimo trabajo, muchísimo quebradero de cabeza, dinero, tiempo, vaciarlo. Bueno, un problema. ¿Qué pasa? Que cuando empezaron a hacer esta inversión, estos 175 millones de euros para renovar la planta, dijeron bueno, mi compañero Holger, que estará por ahí por el chat, era jefe de planta en esta planta, y le dijeron, vamos a cambiarte los mezcladores y vamos a compraros otros nuevos, pero en principio iban a ser del mismo tipo, montado arriba. Y Holger dijo, no, 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 ni de coña. Tiene que haber otra tecnología que funcione mejor para mezclar los digestores y que no dé estos quebraderos de cabeza. ¿Qué pasa? Pues claro, cuando te llega esta situación, lo que haces es mirar a tu alrededor a ver qué tecnologías puedes encontrar. Y en este caso se encontró con esto. Esto no es un digestor, es un buffer de lodos primario, pero que tiene un sistema de mezclado que, pues, patentado por Landia. Esto lleva funcionando desde 2000, no veo la fecha, 2013. Lleva funcionando pues sin prácticamente ningún tipo, son las cajas estas marrones ahí oxidadas que se ven en las esquinas y ahí está funcionando. ¿Qué pasa? Esto es un buffer del digestor, antes de los digestores, del lodo primario. Esto pues tendrá una densidad de un 10-11% más mínimo de lo que son los digestores. Entonces hay que ir un poco con cuidado. No sabíamos si esto podía funcionar en un digestor al uso. ¿Qué pasa? Que seguimos buscando y vimos que esta tecnología estaba instalada en otra planta en Dinamarca, en el norte de Dinamarca, en una planta, bueno, estaba operada por una persona que se llama Jacob, que es una especie de Jesús Maza aquí en España, que tiene una sociedad, es el presidente de una asociación de aguas residuales allí en el país. Y tenía este mismo proceso implementado en un digestor. Y claro, le preguntamos, queríamos ver cómo funcionaba. Fuimos para allá a verlo y nos dijo que no tenía muy claro cómo funcionaba porque lo instaló y ahí ha estado funcionando. No ha tenido que cambiar nada, llevaba 2 años funcionando sin ningún tipo de problema. Y claro, aquí ya es cuando entró la curiosidad, ¿no? De cómo que no sabes cómo funciona. Si para mezclar digestores, pues cada 2 por 3 tienes que estar abriéndolo para renovar equipos, mantenimiento, hacer lo que sea. Y aquí fue donde ya pues entró la curiosidad y quisimos saber más de este producto. Nos pusimos en contacto con Landia y esto es el procedimiento, a ver si consigo explicarlo, porque es muy sencillo, pero a la vez complicado de entender.
El proceso es simplemente una bomba, se llama Chopper Pump, es una bomba patentada por Landia, la cual es capaz de a la vez de bombear lodos, cortarlos. Y el corte es súper eficiente, no es la típica bomba con elementos metálicos que se van rozando y se desgastan, necesitan un montón de mantenimiento. En este caso, son elementos que giran, las partes metálicas no se tocan, pero sí son capaces de cortar el material y esto pues alarga la vida útil de la bomba y el mantenimiento muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, esa bomba lo que hace es succiona lodo desde la parte de abajo y lo inyecta en la parte media, no solo el lodo, porque también hay lo veis aquí arriba en la imagen, hay una succión de gas por efecto Venturi, se hace vacío en el tubo y se succiona gas. Ese gas se mezcla con el lodo y se inyecta por la parte media con un orificio que está, ¿cómo decirlo? No está apuntando al eje, sino que está un poco doblado respecto al eje, con lo cual se genera un flujo circular, como veis en la imagen. No solo se genera ese flujo circular, sino que además se genera, a ver en la siguiente diapositiva yo creo que se ve mejor, claro, aquí, bueno, hay un flujo abajo porque se extrae lodo, después hay un flujo en el medio, circular, porque se extrae, bueno, se inyecta lodo con biogás con un orificio desviado del eje, y se genera un flujo circular. Y después también arriba estamos succionando biogás que metemos por la parte intermedia. El biogás, bueno, el gas, al ser más denso que el lodo, pues tiende a ir para arriba, con lo cual hay un flujo también de abajo a arriba. Y después también estamos quitando lodo de la parte inferior, con lo cual también el otro lodo baja. Bueno, el caso. Eso es un sistema súper eficiente para funcionar en digestores. Funciona súper bien y ahora voy a hablar un poco de las ventajas y de lo contento que estamos en Biofos con él. Esto, bueno, claro, porque dependiendo del tamaño de tu digestor, normalmente digestores normales solo va a hacer falta uno, solo va a hacer falta una de estas bombas y una de estas instalaciones. Pero es posible pues instalar varios. En este sentido, Landia ellos mismos te van a decir cuántos vas a necesitar y son incluso capaces de proporcionarte pues este tipo de modelos 3D para ver cómo evolucionan las velocidades dentro del digestor. Yo aquí de esto no tengo ni idea, la verdad, pero si estáis interesados que sepáis que podéis consultar este tipo de elementos también. Bueno, ay, perdón, es que si paso la diapositiva, vosotros no lo escucháis, pero para mí me taladra la cabeza. En la siguiente diapositiva es un vídeo de cómo se instala. La voy a pasar para que lo veáis. Esto es la instalación cómo la realizamos en Damuson. Como veis, es un taladro taladrando a través de la pared del digestor y, bueno, simplemente eso. Es una instalación tremendamente sencilla. No hace falta ni siquiera vaciar el digestor y esto es una de las enormes ventajas que tiene este método. Lo único que se requirió para la instalación fue parar toda la entrada al digestor 24 horas antes, parar también la recirculación y los intercambiadores de calor, eso ese mismo día por la mañana, y ya está, se perforó a través de la pared del digestor de hormigón, con el digestor totalmente lleno de lodos, con 7 metros de columna de agua dentro del digestor. Y simplemente con este procedimiento se instaló el nuevo mezclador, que al día siguiente ya estaba funcionando. Esto comparado con lo de las semanas que tardamos en cambiar un mezclador de los que están montados arriba, pues además no hace falta tampoco, es mucho más seguro. A ver, tengo una diapositiva con las ventajas. Esto es como quedó la instalación. Como veis, esto es una instalación de prueba y metimos más sensórica y más cosas, pero bueno, después tengo una imagen de una instalación más normal, las siguientes que instalamos porque vimos que esta funcionaba muy bien, ahora las pondré. Pero como ventajas, pues eso, una instalación es una instalación externa, con lo cual no hay nada dentro del digestor. Mucho más fácil en términos de hacer mantenimiento y cualquier tipo de operación. También mejora la mezcla, es un sistema de mezclado mucho más eficiente. Se reduce mucho la pérdida de gas, porque al final el digestor lo tienes tapado, no hay posibles escapes.
mejora las condiciones de salud y seguridad. La instalación se puede hacer sin vaciar el digestor. En este caso, no hacía falta que estuviese funcionando todo el tiempo, porque son tan eficientes que al final, con un 50% del tiempo o menos, ya se conseguía la mezcla pues mezclarlo de la manera que se buscaba. Se generaba también, se conseguía producir mayor cantidad de biogás y simplemente pues las bombas lo que requieren es un servicio cada 1 o 2 años, que son bombas con cortador integrado. Ya estoy acabando. Esto es como queda la instalación, una instalación un poco más pensada y simplemente con el mezclador. Y bueno, como bonus tengo este vídeo que es una bomba también de Landia. Esto es súper curioso. Esto es una bomba muy parecida a la que se utiliza en el mezclador. Se puede ver, pues eso, un lodo tremendamente denso. La bomba está succionando desde la parte de abajo, por la tubería azul se está inyectando aire atmosférico, y simplemente con la bomba, pues mirad el resultado de ese fango tan denso que había al principio, pues con la bomba se consiguió pasar a esto. La bomba lo que hace es absorbe el fango, lo mezcla con aire y lo expulsa. Y es capaz pues, de tragarse lo que se veía al principio, ¿no? Unas cantidades de fango pues, tremendas de este grosor. Y eso al final es pues, un procedimiento muy parecido a lo que hace dentro del digestor. Lo que pasa que con algo más de tecnología, porque el inyector está oscilado de respecto del eje y un poco más pensado, pero bueno, el funcionamiento es algo parecido. Y simplemente con esa bomba se consiguió desatascar bueno, esto es el resultado. Y poco más, creo que no me queda, que eso era todo. Espero que os haya parecido interesante y nada, muchas gracias, José Miguel, creo que he dejado de compartir. Bueno, Bruno, sí, acabo yo de desactivarlo ya, de darte las gracias como siempre por traernos esos avances que nos traes desde Dinamarca tan interesantes y de Centro Europa, y gracias también por las soluciones de Landia, que yo creo que son muy interesantes. Os voy a pedir, por favor, que activéis la cámara. Tenemos con nosotros, como os decía, de Veolia a Gema y a Matthew, y a Bruno y Thorkild de Landia. Así que si os parece bien, vamos a dar paso a la ronda de preguntas, os las voy a ir comentando y ya vosotros nos vais contestando. Comienzo contigo, Gema. Si en algún momento, Gema, crees conveniente que le demos paso a Matthew, me lo indicas o tú mismo le das paso y que la pueda contestar él. Sí, sin problema. Gema, ¿cómo se lleva a cabo la instalación de la plataforma Upgrade de Veolia desde que os adjudican un proyecto hasta la entrega del mismo? Es decir, desde que llegáis a la planta por primera vez hasta que ya entregáis la obra. Sí, vamos a ver, cuando se inicia un proyecto se asigna un equipo de implementación del equipo digital y además incluye un experto de ingeniero de procesos en aguas residuales y un experto en conectividad. Entonces, una vez se tiene en marcha todo el tema, se va haciendo la adopción paso a paso, es decir, por ejemplo, se puede dejar el sistema durante 2 horas funcionando con estas optimizaciones en un momento determinado en el que esté el personal de planta muy disponible, etcétera, y se pone la optimización en marcha y luego posteriormente se puede parar. Entonces vamos paso a paso teniendo en cuenta pues, que se sienta confortable el equipo de planta y bueno, poco a poco se va poniendo en marcha el sistema junto a nuestro experto en procesos y bueno, ya una vez que dijéramos se ve cómo funciona todo junto, etcétera, pues se va dejando más horas funcionando, incluso algún turno más tardío y luego ya fines de semana y todo, ¿no? Pero sí que es paso a paso, ¿no? Se va haciendo la adopción de la herramienta paso a paso y bueno, teniendo en cuenta al personal de planta. Sí, ¿y la instalación directa la lleva a cabo Veolia o es a través de integradores externos autorizados, como hacen otras? Nosotros sí, tenemos un hardware específico bastante estándar, que es compatible para conectar con los diferentes escadas, etcétera. Entonces, este hardware realmente simplifica lo que es la instalación y la puesta en marcha. Si bien es verdad que es el cliente el que suele instalarlo,
pero sí que tenemos a nuestros expertos de conectividad detrás, hablando con el departamento de informática, el departamento de ciberseguridad y quien sea, explicándoles este tema, e incluso nos adaptamos a los diferentes métodos de los clientes, ¿no? Del equipo de planta. Entonces, bueno, sí, somos flexibles en ese sentido. Perfecto, Gemma, gracias. Voy con Bruno. Bruno nos pregunta, Constanza, que si se están midiendo las emisiones directas por óxido nitroso y si están incluidas en los balances energéticos. Dice, ¿hay proyectos de medición y mitigación de este óxido nitroso actuales o en el futuro? Bueno, esto es un tema que creo que también es discusión en Europa ahora mismo, ¿no? El modo de cómo controlarlo. Si no me equivoco, ahora mismo en Biophos la manera de utilizarlo es un porcentaje de óxido nitroso con respecto a el influente en la planta. ¿Modos de controlarlo? Pues con el software que está comentando Gemma. Con el software de Veolia, pues somos capaces de controlar los procesos para reducir la producción de este gas. Pero aparte de eso, y te diría que la manera que estamos utilizando para medirlo, el porcentaje con respecto a la entrada en planta, pues lo estamos utilizando porque no hay una medición o una forma de medirlo oficial por ahora en Europa. Perfecto. Vuelvo contigo, Gemma. Nos pregunta Elena Valle, dice, supongo que Upgrade es una herramienta que ayuda a controlar cada una de las operaciones unitarias de una PETAR. ¿Qué tan fácil es implementarla en una PETAR con tratamiento terciario, incluyendo desinfección, ozonización, etcétera? ¿Cuánto tiempo se necesita para familiarizarse con la herramienta y poder dominarla? Sí, pues realmente no tenemos muchos modelos en el tratamiento terciario, pero tenemos un desarrollo que le llamamos el LabPAR, y sí que es verdad que cuando tenemos nuestros equipos de ozonia, del tema de tratamiento de ozonación, también monitoreamos los datos, pero no se tiene una optimización en línea, dijéramos con un gemelo digital, sino que, pero se tiene una monitorización y se tienen un tema de alertas, etcétera, y recomendaciones operacionales, pero no se tiene ese, dijéramos, sistema 100% de control. No sé si Matthew quería decir algo. Yeah, in English, if that's fine with everyone, but in these areas that we indeed, as Gemma said, don't have a lot today, that's where we have built a lab, so which is a place where we can co-develop new features with customer. And as Bruno said in the beginning, most of the model that we have today, we created them with our customers. So it's where if you have ideas or things that you want to do in these areas that we can do together. And to answer to the second part on how long does it take to become familiar, it really depends on you. If you want to be involved in it, I mean, we have a proper onboarding program. And if your team really wants to get into it and so on, in 2 to 3 months, they can be fully autonomous on it. We'll always be there to help. But that can be very, very fast because we really have developed something that is easy to use, where we really want you to be able to control it. It's not a black box that you don't understand what's going on. It's really the opposite. And I think, I mean, same Bruno, that's what we've done in Denmark and Biophos. You're running the plants. They don't need us anymore. They just use the software, but they're running Upgrade themselves. Simplemente una puntualización, José Miguel. Lo que dice Matthew es totalmente cierto. Lo que en Biophos, el software se creó con los operarios de planta. O sea, no es algo, es algo que se va evolucionando con las necesidades de la planta. Y en ese sentido, el operario pues tiene todo el control sobre el software y es capaz de operarlo pues de la mejor manera, porque al final el operario es el que tiene en la cabeza toda la información de la planta y todos los procesos. ¿Y quién mejor que él para desarrollar con Veolia el software y las nuevas cosas que necesite? Manuel López nos pregunta si en el balance energético de las plantas se tiene en cuenta
solo lo que consume la planta o también se tienen en cuenta el resto de elementos de la red de saneamiento, por ejemplo, estaciones de bombeo y otros elementos externos? Todo. Tener en cuenta que Biofos únicamente gestiona, creo que lo comenté al principio, las plantas de tratamiento de agua residual. O sea que en este caso, los balances que he enseñado, que son de Biofos, solo son de las plantas de tratamiento de estas tres. La segunda ciudad de Dinamarca, que es Aarhus. Aarhus tiene las plantas de tratamiento, la potabilizadora, distribución y alcantarillado. Aarhus en sus balances sí que tiene las tres partes de todas las partes del ciclo del agua, y Aarhus consigue una eficiencia de unos 70-80%. También, sí, básicamente eso como respuesta. Perfecto, gracias Bruno. Vuelvo con Gema. Eduardo Ayesa, Gema nos pregunta, ¿las plantas que se han presentado tienen un operacional secuencial Biodenifo? ¿Hasta qué punto los algoritmos de control son extrapolables a las plantas continuas que hay en España? No sé si realmente era para Gema o quizás para ti, Bruno, porque se habla sobre las plantas que se han ido presentando. No sabría ahora mismo quién de los dos me puede responder. En tema de... Tenemos muchos modelos. Tenemos tema de bioreactor convencional, biodenitro-fósforos, MBBR, SBR. Entonces tenemos diferentes modelos junto a las diferentes operativas de todas estas tecnologías. Yo simplemente añadir que los algoritmos de control son totalmente aplicables a cualquier planta del mundo, prácticamente. Esa era la pregunta. Son muy fáciles de adaptar a plantas, son muy fáciles de adaptar. Y de hecho, pues el equipo de Veolia está con los operarios hasta el momento en el que ya rueda solo. O sea, sí. Claro, Raúl Herrera nos hace una pregunta hoy que te tenemos aquí, Bruno. En Dinamarca, ¿cómo se miden las pérdidas de agua de la red de distribución? Que parece que es un país que lo tiene bastante controlado el tema. ¿Cómo se miden? Pues como se miden en todo el mundo. Agua que entra y agua que se factura. Básicamente es eso. No hay, no sé si hablaba de contadores o cómo, pero vamos, como se mide en todos lados. Ahí no hay nada especial. Nada especial. Gema, ¿cómo se consiguen gestionar en las grandes lluvias la optimización de la llegada de agua con las herramientas? ¿Es mediante la utilización de grandes tanques de tormenta gestionados por UGRE o es de alguna otra forma? Sí, tenemos dos cosas. Una cosa, el Hybrid Wastewater Plan, que dijéramos que gestiona la planta de tratamiento de aguas, y luego tenemos el Hybrid Sewer, que realmente es el tema de la red de saneamiento que va hacia la planta de tratamiento de aguas. En la parte de Hybrid Sewer se visualiza la red de saneamiento con Hybrid, se utiliza la predicción de lluvias, 6 horas por adelantado, etcétera. Y entonces se puede ver exactamente cómo gestionarlo, ¿no? Y luego en lo que es la planta de tratamiento de aguas tenemos una aplicación que se llama Storm Water Mode, que es, dijéramos, la que trata el tema de la parte de lluvias torrenciales, ¿vale? Entonces realmente hay esa parte que se trata justamente con el control en la parte de la planta. Álvaro Ordina nos preguntaba, Gema, si en la herramienta de Veolia, él dice, me ha parecido entender que los modelos que se utilizan para tomar las decisiones en tiempo real están únicamente basados en datos de planta y en técnicas de IA, ¿es así? ¿O se apoyan además en otro tipo de modelos? Bueno, tenemos, dijéramos, temas de modelos mecanísticos de cómo trabaja la planta de tratamiento de aguas, ¿vale? O sea que realmente tenemos estos temas de modelos de inteligencia artificial, machine learning, pero es sobre todo en temas mecanísticos de lo que es cómo funciona la planta en sí. Y además, como tenemos tantas plantas conectadas, pues realmente podemos dijéramos, hacer que estos modelos mejoren cada vez más, ¿no? Y cada vez más expandidos. Entonces, bueno, sí, es como lo tenemos funcionando a día de hoy. Perfecto, gracias, Gema.
Bruno, nos preguntaba Raúl Herrera en cuanto a la calidad del agua subterránea en Dinamarca. No sé si podemos comentarle algo, pero aprovechando que te tenemos aquí, él nos hablaba un poco, si podíamos hablarle pues de dureza, de metales, de qué otros parámetros tienen este tipo de aguas. En Dinamarca, el agua subterránea, la mentalidad es mucho más proteccionista del recurso, como comentaba. Entonces, en general la calidad es muy buena, muy buena. Sí que hay algunos acuíferos que están contaminados. Por ejemplo, ahora estamos viendo pesticidas que se utilizaban hace 40 años que están llegando ahora al acuífero. En ese caso, pues se cierran esos pozos y nos vamos a otros. Pero claro, el agua en Dinamarca subterránea en general es muy buena calidad, también porque hay tanta, que si hay algún acuífero que sea de mala calidad, pues nos movemos a otro. En la ciudad de Copenhague, que sí que estamos más restringidos, pues ahí el acuífero, el agua, pues por darte este dato, sí que es algo más dura. Y sí que se hacen algunos procedimientos, al menos una planta de tratamiento de agua potable que conozco sí que tiene procedimientos además de la aireación y la filtración típica. Claro. Pero si quieres más información te puedo conseguir. Pedro Jesús Hernández nos preguntaba también, Bruno, si las plantas que nos has presentado antes de Dinamarca contemplan tanques de tormenta para laminar el agua de la lluvia. No es una aplicación muy común en Dinamarca, la aplicación de tanque de tormenta. Hay muchos, no la cantidad que hay en España, pero se controlan sobre todo utilizando la propia red como sistema de laminación. Con software como el de Landia, pues somos capaces de ver un poco el agua de lluvia, cómo va a afectar a nuestra red y vaciar la red o llenarla según veamos la necesidad un poco de laminar. Entonces ahí nos da mucha capacidad extra. Y disipa un poco la necesidad de utilizar tanques de tormenta, que también los hay, pero no en la... No... Pues vamos con varias preguntas para Landia, Bruno. Ana Alonso nos dice si en el sistema de mezcla en digestores de Landia no se tienen problemas de espuma. En el caso de plásticos y trapos en digestatos, ¿tendrían muchos problemas para un digestor de 2.500 metros cúbicos? ¿Cuántos se necesitarían? Vale, eso creo que se lo voy a pasar a Torkil. Te lo voy a traducir, Torkil. We have a question for Landia. Ana Alonso is asking if there is not problem with foam in the digestors, and also is asking if there is problem with plastic and okay. Trapos. Plastic, we have never seen any issues. Well, there could be plastic in the slots. We don't know. The pump can handle it, no problem. Foaming, yes, that is a problem in some digesters, and we have a solution for that. We can put a nozzle on above the slot surface that will spray on top of the surface to fight back the foam. So there is a solution for that. Ok, claro, no hay problemas con plásticos, sí que han visto en algunos casos problemas con espumas, pero tienen una solución que es se hace un spray de una sustancia por encima en el digestor que hace que desaparezcan. Tolkien, another question, y para un digestor of 2,500 cubic meter, how many of your solution you think will be needed? Normally one. Yeah. Again, it depends on the design of the digester, but for a typical digester, you need one. Sí, Ana, que seguramente sea simplemente uno. O sea, sobre todo va a depender del ancho, o sea, no tanto del volumen, pero 2.500 lo más normal es que sea uno, uno solo. Thank you very much, Torquil. Bruno, Sí. aprovechando también que estamos con Torquil ahora, nos pregunta José Javier que si suelen tener problemas con el sulfídrico en los digestores y cómo lo solucionan. Bueno, esto vuelvo a una presentación que hicimos con vosotros, José Miguel, hace unos meses con Sulfilogger. En Dinamarca se utiliza un sensor, lo utilizan casi todas las plantas, que es el único capaz de medir ácido sulfídrico en estado líquido. Una tecnología de una empresa que se llama Sulfilogger. De todos modos, se lo voy a pasar la pregunta a Torquil. Es un sensor muy interesante, que si tenéis más interés, hicimos una presentación hace poco con aguas residuales, y si no, bueno, se llama Sulfilogger la empresa, y es un sensor que mide en fase líquida, y es con muchísima
calidad de datos y con eso dosificamos. Y Pero bueno, le voy a pedir, Bruno, a mi compañera Tina que por favor nos deje el enlace de ese webinar porque puede ser interesante. perfecto. De todas formas, Torquil, another question. Is there any problem with sulfhydric acid in the digesters in any plant that you have seen? Not that I know of, but again, I'm a mechanical engineer, so I'm not a process engineer. And but I never heard. No ha habido, que Torquil conozca, no ha habido problemas con ácido sulfídrico. Perfecto. Thank Y you, Torquil. esta última pregunta para ir cerrando, Bruno, creo Sí. que es también para Landia. ¿Cómo es el funcionamiento hidráulico de la bomba Chopper? ¿Es tipo vórtice? ¿A qué velocidad rotan? Torquil, another question for the chopper pump. Can you explain a little bit how it works? Because it's able to pump a sludge, but also cut it. So Yes. if you are able to explain a little bit. The chopper pump is a centrifugal pump with an impeller designed to pump high viscosity sludge. In front of the pump, there is a chopper, like a cutting system, that is rotating same speed as the pump. So if you have larger solids, and what you often see in anaerobic digesters is that you can have very long racks created from hair and fats and other things, and they will be cut into smaller pieces by means of the pump, preventing clogging of the system and also preventing clogging of the pumps and valves after the digester. So it's a pump that is cutting solids into smaller particles. Yeah, in front of the centrifugal In front of the pump. pump. Sí, bueno, la bomba tiene como dos mecanismos. El primero es un elemento de corte que rota a la misma velocidad que la bomba. Como comentaba antes, es un elemento patentado por Landia cuyas piezas no se tocan, con lo cual tiene un mantenimiento, o sea, no necesita tanto mantenimiento, no se desgasta tanto las partes. Y después del mecanismo de corte está la bomba. El mecanismo de corte pues es capaz, lo típico en digestores, se forman estas tiras de elementos filamentosos que de alguna manera pues, se vuelven a unir y se vuelven a generar estas tiras, y el elemento de corte antes de la bomba es capaz de cortarlas y después lo manda a la bomba, evitando que la bomba se atasque, no solo la bomba, sino también los conductos. And also, Bruno, the video you showed in your presentation is from a lift station in the US, where you can see you could hardly get the pump through this big blanket of crust in the lift station, and it was all chopped down by means of the pump. Sí, comenta Torquil que el último vídeo que he enseñado pues es justamente eso, ¿no? La bomba fue capaz de tragarse todo eso porque antes de la bomba está el elemento que lo va triturando todo y después de la trituración la bomba ya lo absorbe y lo mezcla con el aire y lo vuelve a lanzar. Thank you, Torquil. Estupendo. Bueno, pues estaba revisando y ya están todas las preguntas del chat contestadas. En el chat os ha dejado mi compañera Tina el webinar del que hablaba Bruno sobre el sulfilogger, y las respuestas a las preguntas están ya todas contestadas. Por tanto, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado en directo, gracias a los que lo veréis en diferido en las próximas horas y, por supuesto, gracias a Bruno, a Torquil, a Gemma, a Matthew por compartir soluciones tan concretas y tan necesarias para el momento que vive nuestro sector. Gracias también a Veolia y a Landia y a la Embajada de Dinamarca en España por el patrocinio una vez más. Hoy hemos visto algo importante, que la nueva directiva no es solo un desafío técnico, es una oportunidad para repensar cómo operamos, cómo optimizamos recursos y cómo alineamos la digitalización con tecnologías fiables que nos permiten ir más lejos. Nosotros desde aguasresiduales.info nuestra misión es esta: aportar conocimiento, anticiparos y ayudaros a preparar un futuro del agua más sostenible y más inteligente. Si queréis volver a ver el webinar, compartirlo o seguir formando, ya sabéis que tenéis todos nuestros eventos en el campus virtual que Tina os dejará ahora en el enlace. Mientras tanto, nos tenéis a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Que paséis una buena tarde. Muchas gracias, Gemma, Matthew, Torquil, Bruno. Gracias y hasta la próxima. Bye, bye. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Adiós.